Episodio 1. Cuando oró por primera vez. Los ángeles temblaron. Nadie sabía su apellido, ni su pasado. Solo que la mañana que Amada cruzó las puertas del convento, las palomas no volaron, el incienso no subió, y el aire se volvió espeso, como si el cielo contuviera la respiración. Su rostro era sereno, inmaculado, pero había algo en la forma en que bajaba los párpados, como si cada pestañeo llevara dentro un susurro prohibido. No hablaba mucho. Solo pidió una cosa: quiero rezar sola, frente al altar mayor. La Madre Superiora dudó, pero accedió. Nadie podía negar nada a esos ojos. La dejaron en la capilla a solas. Las velas encendidas temblaban aunque no hubiese viento. Los vitrales dejaban pasar una luz más dorada de lo normal. Y entonces, Amada se arrodilló. No fue una oración. Fue una entrega. Sus labios no pronunciaron palabras al principio. Solo exhalaban un aliento tibio, rítmico, como el suspiro de alguien que está a punto de ser amado por algo eterno. Cuando por fin habló, su voz no se alzó. Se arrastró por el suelo sagrado como un perfume de deseo contenido. Ave María, llena eres, de fuego. El sacerdote don Elías, que escuchaba desde la sacristía, sintió un escalofrío que le recorrió la espina. Salió apresurado, como si algo en su alma supiera que el silencio se estaba rompiendo. Y allí la vio, su silueta arrodillada, perfecta, proyectada en la pared como si los ángeles quisieran dibujarla. Su boca apenas se movía, pero cada palabra que salía hacía gemir las paredes de madera. Las estatuas, sí, las estatuas, parecían sudar. Las flores se marchitaban lentamente, como si entendieran que esa oración no era para el cielo, sino para algo más profundo, más carnal. Don Elías quiso hablar, pero sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, temblando, no de fe, sino de una lujuria que nunca había sentido en sus 30 años de sacerdocio. Él, el mismo que había predicado la castidad como escudo, ahora deseaba suplicar por algo impuro. Amada se levantó lentamente. Sin mirarlo, salió de la capilla sin apuro, dejando atrás un olor a incienso y a piel. Cuando sus pasos se perdieron en el corredor, don Elías lloró. No sabía si de culpa o de placer. Esa noche, nadie durmió en el convento. Las paredes crujían. Las monjas soñaban con labios que no conocían. Y en lo alto del campanario, una cruz se inclinó hacia el suelo, como si hasta el símbolo del sacrificio se rindiera ante una oración que no venía del cielo, sino de la carne misma. Y así comenzó todo. La Virgen había rezado, y con cada palabra, los ángeles temblaron. Episodio 2. El suspiro que hizo callar a toda la iglesia. Dicen que el silencio es el lenguaje de Dios. Pero aquel domingo, en plena misa de las 8, fue un suspiro humano el que silenció hasta el cielo. La capilla estaba llena. Ancianas devotas, jóvenes en búsqueda de redención, monjas de mirada firme, todos reunidos como cada semana, repitiendo letanías, buscando paz en las palabras repetidas, hasta que Amada entró. No caminaba, flotaba sin flotar, su cuerpo envuelto en un velo blanco, sin joyas, sin maquillaje, pero con una aura tan espesa que hasta el incienso pareció retroceder. Los fieles se giraron, primero con curiosidad, luego con asombro. Nadie la conocía, pero todos sintieron que debían mirarla. Don Elías, aún afectado por lo vivido días antes, la observó desde el altar con labios temblorosos. No predicó, solo tragó saliva. Amada no se sentó, caminó hacia adelante, entre los bancos. Nadie se movió. Era como si un campo invisible la protegiera, o como si el aire se negara a tocarla. Llegó frente al Cristo crucificado, y allí, arrodillándose lentamente, cerró los ojos. No dijo nada. Solo suspiró. Un suspiro que no venía del pecho. Venía de más profundo. De un rincón donde se esconde el deseo antes de nacer. Un soplo cálido, cargado de algo que no tenía nombre, pero que hizo que los feligreses dejaran de rezar. Uno a uno. Las voces murieron. Las bocas quedaron abiertas. Las manos que sostenían rosarios los dejaron caer. El eco de ese suspiro rebotó entre las paredes como una ola de placer no permitido. Una mujer se desmayó. Un niño comenzó a llorar. Un joven seminarista se levantó con lágrimas y se marchó corriendo del templo. Nadie entendía qué pasaba. Solo lo sentían. Amada comenzó a murmurar palabras suaves. No era una oración. Era un poema que sonaba como una confesión íntima, hecha no a Dios, sino a un amante invisible. Y en cada palabra, los cuerpos reaccionaban como si sus almas fueran tocadas en lo más prohibido. No me mires, Señor, si no estás dispuesto a tocarme con tu fuego. Fue lo único que se le escuchó con claridad. Don Elías cayó de rodillas y gritó: «¡Basta!
pero su voz fue ahogada por un nuevo suspiro de ella. Más lento, más profundo. Y el órgano, sin que nadie lo tocara, comenzó a sonar. Las velas estallaron en pequeñas llamaradas. Una cruz cayó de la pared. El silencio volvió. Pero no era paz. Era un silencio húmedo, íntimo, lleno de preguntas que la fe no sabía responder. Ese día no terminó la misa, porque todos, incluso los más puros, entendieron que estaban en presencia de algo que no era humano. Y sin embargo, nadie quería escapar. Episodio 3. La monja que se arrancó el hábito al oírla rezar. No fue un grito lo que rompió la madrugada. Fue el sonido de una tela rasgándose, seguido por un gemido que no tenía nada de espiritual. Sor Jacinta era el ejemplo de obediencia. La primera en despertar. La última en dormir. Su rosario siempre colgaba exacto. Su voz nunca temblaba al entonar el Salmo 91. Jamás había faltado a un rezo, hasta esa noche. Eran las 3:15 cuando la Madre Superiora la encontró en el suelo del pasillo, con el hábito desgarrado, el cabello suelto y los ojos abiertos como si acabara de ver a un ángel desnudo. «¿Qué has hecho, hija?», susurró horrorizada. Jacinta no respondió. Solo murmuró un nombre. Uno solo. «Amada». Todo había empezado unas horas antes. Mientras el convento dormía, Amada se deslizó hasta la capilla con los pies descalzos. Nadie la vio. Nadie. Excepto Jacinta, que sintió un impulso inexplicable de seguirla. Como si una fuerza invisible la guiara. Se escondió detrás del confesionario y miró. Amada no estaba arrodillada. Estaba sentada sobre el altar, con las piernas recogidas, los ojos cerrados, y el crucifijo entre las manos. Comenzó a rezar, pero no con palabras. Su voz era canto, gemido, súplica y deseo mezclados en una melodía que no se parecía a nada sagrado, y, sin embargo, lo era todo. «Padre, si tu voluntad arde, deja que mi piel la reciba». Jacinta sintió como el hábito se le pegaba a la piel. El sudor le recorría la espalda. Quiso rezar, pero las palabras le sabían a tierra seca. Y cuando Amada suspiró por tercera vez, el cuerpo de Jacinta ya no le pertenecía. Salió tambaleando del confesionario. Se arrancó el velo como quien se libra de una condena. Y cayó al suelo gimiendo el nombre que no debía pronunciar. Cuando la Madre Superiora intentó cubrirla, la monja le gritó: «No fue lujuria, fue oración, fue oración». Y luego, entre lágrimas, ella reza con el cuerpo, con el alma desnuda, y cuando habla con Dios, todo lo que somos arde. Amada apareció en el umbral de la capilla. No dijo nada, solo la miró, y Jacinta se cubrió, avergonzada, como Eva al descubrirse. Esa misma noche, la Madre Superiora reunió a las hermanas, ordenó ayuno, silencio, y prohibió terminantemente que Amada rezara en voz alta. Pero ya era tarde. El deseo se había infiltrado en los muros sagrados. Y los rezos ya no eran lo que solían ser. Episodio 4. El sacerdote que se confesó de deseo, en medio de misa. Todo comenzó con un temblor. No en la tierra, en la voz del padre Elías. La iglesia estaba repleta. Domingo de gloria. El altar brillaba con las velas encendidas. El incienso dibujaba espirales de humo en el aire y los cantos se elevaban como si el cielo estuviera escuchando. Todo parecía en orden hasta que Amada entró. Vestía de blanco, como siempre, pero esa mañana, su velo era más delgado, y sus pasos, más lentos, como si caminara en medio de una danza invisible. Se sentó en la primera fila, justo frente al púlpito, y lo miró, fijamente. Don Elías tragó saliva. Había preparado un sermón sobre la penitencia, pero sus manos temblaban. Las palabras se le borraban de la mente. «Hermanos», comenzó, «hoy hablaremos del pecado, del más sutil, del más silencioso». Sus ojos se desviaron hacia ella. Ella no pestañeaba, solo respiraba, profunda, serena, con los labios entreabiertos como si cada respiro fuera una súplica muda. Él intentó seguir leyendo, pero la Biblia le pesaba. Cada letra parecía mirarlo. Entonces, dejó el libro, y con voz quebrada, dijo: «Yo debo confesar algo». La iglesia quedó en silencio. No es costumbre del sacerdote interrumpir la misa con sus debilidades. Pero lo haré, porque lo que siento me quema. Y no es fuego del cielo. Algunas monjas comenzaron a murmurar. Otros bajaron la mirada. Pero nadie se movió. Desde que esa mujer entró en esta casa de Dios, mis oraciones se han llenado de imágenes. Mi fe se ha mezclado con deseo. Y cada vez que la escucho rezar, siento que la divinidad me toca no en el alma, sino en la carne. Amada no reaccionó. Solo cerró los ojos. Y como si respondiera a esa confesión, sus labios susurraron:
¿Y si tu carne también es templo? Padre. Elías cayó de rodillas. No por devoción, por rendición. La gente se levantó, escandalizada. Algunos gritaron blasfemia, otros lloraron sin saber por qué. La misa fue suspendida. Y esa noche, el padre Elías se encerró en el confesionario, no para escuchar pecados, sino para llorar el suyo, con el nombre de Amada grabado en cada lágrima. Desde entonces, ningún sacerdote volvió a predicar frente a ella sin temblar, porque todos sabían lo que Elías descubrió ese día, que a veces, lo que te lleva a Dios, no viene del cielo, sino de una mujer que sabe rezar, con la piel. Episodio 5, el rosario que ardía cada vez que lo tocaba. No era un rosario cualquiera, era antiguo, de madera oscura, con un Cristo tallado a mano que parecía aún sangrar. Pertenecía a la Madre Superiora, pero desde que Amada lo tocó, nada volvió a ser sagrado. Aquella mañana, Amada no rezó en voz alta. Desde el escándalo del padre Elías, le habían prohibido toda palabra audible, pero ella no necesitaba hablar para orar. Estaba en el claustro, sentada en una banca de piedra, sola. El sol apenas rozaba su rostro. La Madre Superiora, desde lejos, la observaba con cautela. En sus manos llevaba el rosario más antiguo del convento, uno que, según la tradición, había sido traído desde Jerusalén, bendecido por manos santas, inmune al pecado. Tal vez si reza con esto, recordará la humildad, pensó la madre. Se acercó y, sin una palabra, le tendió el rosario. Amada lo tomó con delicadeza, y en cuanto sus dedos rozaron las cuentas, el primer grano comenzó a humear. La madre dio un paso atrás. Pensó que era una ilusión, pero no. El humo se alzaba lento, denso, perfumado, como incienso carnal. Amada cerró los ojos. Sus labios no se movían, pero su pecho subía y bajaba con una cadencia inquietante. El rosario temblaba en sus manos. Las cuentas se calentaban una a una. Y en su centro, el crucifijo comenzaba a tornarse rojo, como si la pasión de Cristo no fuera solo dolor, sino algo más cercano al deseo. Una novicia que pasaba cerca cayó de rodillas. Otra huyó llorando, como si hubiera sentido una descarga en el alma. Y Amada sonrió. No una sonrisa maliciosa, sino una sonrisa mística, mezcla de gozo y entrega. Cuando terminó, le devolvió el rosario a la Madre Superiora. Ya no es mío, susurró ella con la voz entrecortada. La madre lo tomó con un paño, temblando. Las cuentas seguían calientes, y olían, no a madera, sino a piel bendecida por el fuego. Esa noche, escondida en su celda, la Madre Superiora abrió un viejo códice prohibido. Entre sus páginas encontró un dibujo antiguo, una mujer con un rosario ardiente, rodeada de monjes de rodillas. Debajo, una sola frase: cuando la oración queme, no huyas. Observa quien no se quema. La madre cerró el libro, y por primera vez en décadas, dudó de todo lo que sabía, porque el rosario ardía, pero Amada, no. Episodio 6, los rezos que provocaban visiones carnales. Nadie admitía haberlas visto, pero todos despertaban sudando, con las manos temblorosas, y la conciencia, rota, desde que Amada rezaba en silencio. El convento parecía en calma, pero esa calma era una mentira, una que se rompía cada madrugada, cuando las hermanas empezaban a gritar en sueños. Al principio fue Sor Clara. Se levantó de su cama con la mirada perdida y dijo entre lágrimas: soñé que Cristo me besaba, pero no en la frente. La Madre Superiora la abofeteó y la encerró en la celda de penitencia. Luego fue Sor Miriam, que se despertó gimiendo, con el rosario apretado entre los muslos. Dijo que había soñado con ángeles, pero sus alas la acariciaban como manos humanas. Cada noche, una más, y el nombre que se repetía al despertar, siempre era el mismo: Amada. No porque ella apareciera en los sueños, sino porque sus oraciones estaban provocando algo más allá del entendimiento. Don Elías, aún perturbado por su propia confesión, comenzó a anotar los relatos, pero al releerlos, algo extraño ocurrió. Sintió excitación, no miedo, no culpa, excitación, como si las visiones que él no vivió, lo estuvieran llamando también. Esa misma noche, se escondió tras el altar para escuchar a Amada. Ella no hablaba, solo respiraba, pero ese ritmo era idéntico al que él había sentido durante el sacramento del matrimonio, con Dios. Solo que ahora, ese Dios tenía perfume de mujer. Entonces lo vio. Una monja, de rodillas frente a Amada. En la oscuridad, no tocaba a la joven. Solo se dejaba guiar por sus palabras mudas. Y de pronto, la visión. No en sueños. Despierto. Don Elías vio un cuarto blanco,
cuerpos enredados, oraciones convertidas en jadeos. Y en el centro, Amada, desnuda, pero no vulgar, radiante, como una santa de fuego. Se tapó los ojos, pero las imágenes seguían dentro. Al día siguiente, 5 hermanas pidieron ser trasladadas, y una dejó escrito en su diario: no es deseo, no es herejía, es una forma de rezar que atraviesa la piel, y te hace amar a Dios como si fuera carne. La Madre Superiora intentó quemar el diario, pero las páginas no ardieron, porque las visiones no venían del diablo, ni del cielo, venían de Amada, y cada vez que ella oraba, una nueva tentación nacía, dentro del alma más pura. Episodio 7, el altar que sangró placer. No era sangre, no era vino, pero manchó el mármol como si la fe se hubiese desbordado desde dentro. Esa noche, Amada pidió permiso para rezar a solas en la capilla, como solía hacer antes del caos. La Madre Superiora, exhausta de contener lo incontrolable, aceptó, pero ordenó que nadie más entrara. Solo Dios podía oírla. Lo que no sabía es que Dios también temblaba cuando ella hablaba con los ojos cerrados. Amada entró descalza. Su túnica blanca rozaba el suelo como una nube impura. Encendió 3 velas, pero no frente al altar. Las puso detrás de sí, como si no buscara iluminación, sino sombra. Se arrodilló. No dijo palabra. Solo colocó sus manos abiertas sobre el mármol del altar, y exhaló una oración tan silenciosa que el aire mismo pareció detenerse para escucharla. Minutos después, una gota cayó. Primero pensaron que era cera, luego, que era vino, pero la mancha se extendió con una textura espesa, rojiza, casi viva, y olía, no a sangre, no a incienso, sino a piel amada bajo un cielo prohibido. El padre Elías, que vigilaba desde una rendija, corrió hacia el altar, tocó el líquido, y sus dedos comenzaron a arder, no de fuego, de recuerdo, como si ese fluido llevara impresas las memorias de los pecados que nunca cometió. Pero siempre deseó. Al amanecer, la Madre Superiora entró al templo. El altar estaba cubierto por un velo rojo. No lo había puesto nadie. Y bajo el velo, el mármol seguía tibio. Amada ya no estaba. Solo había una frase escrita con letra invisible. Solo visible bajo la luz del sol naciente. Si tu altar sangra placer, es porque Dios ya no acepta tu sacrificio. Ahora quiere tu cuerpo. Desde aquel día, las misas fueron suspendidas. Nadie se atrevía a subir al altar, y los ángeles tallados en los vitrales comenzaron a agrietarse, como si sus alas no pudieran sostener el peso de lo que había descendido, porque lo que Amada dejó aquella noche no fue escándalo, fue algo más profundo, una herida en la fe, que sabía a gloria. Episodio 8, los labios que susurraban pecado disfrazado de fe. Nadie sabía lo que decía, pero todos deseaban escucharlo. Desde que Amada fue prohibida de rezar en público, comenzó a buscar otros rincones, más pequeños, más oscuros, y el confesionario, ese lugar donde el alma se desnuda, se convirtió en su nuevo altar. Sorprendía que alguien como ella, tan pura en apariencia, quisiera confesarse cada noche. Mis pensamientos necesitan ser escuchados, para no arder en mi interior, susurraba. Don Elías, aún roto por sus propias tentaciones, no pudo negarse. La primera vez que se sentó en el otro lado del confesionario, el silencio duró más de lo normal. Y entonces, comenzó. Su voz era apenas un murmullo. Pero su tono, no era de culpa. Era de placer contenido. Padre, hoy no he pecado con el cuerpo, pero sí con las ganas. Vi una cruz, y quise besarla. No por devoción, sino por imaginar sus labios en ella. Elías tragó saliva. Intentó invocar algún salmo. Pero las palabras de ella lo interrumpieron. Dios se ofende si su creación desea sentirlo más allá del espíritu. Si quiere rozarlo, por dentro. La madera del confesionario crujió. Don Elías no respondió. Solo escuchaba cómo su respiración se volvía errática. Cada noche, ella volvía. Cada noche, sus confesiones eran más íntimas, más ambiguas, más innegables. A veces, mientras rezo, siento que no soy yo quien habla. Siento que alguien dentro de mí reza a través de mi boca, y que ese alguien no teme al deseo. Una noche, después de su confesión, Amada se quedó en silencio. Y entonces, preguntó algo que cambiaría todo. Padre, ¿qué pasaría si la tentación no es del demonio, sino un nuevo idioma de Dios? Al día siguiente, don Elías no apareció para dar misa. Lo encontraron en su celda, despierto, con los ojos abiertos, pero sin hablar. Solo repetía con los labios secos. No era pecado, era verdad. Y la verdad me tocó. Desde entonces,
Nadie volvió a ocupar ese confesionario. No porque estuviera maldito, sino porque aún conservaba el eco de unos labios que no confesaban errores, sino revelaciones que sabían a piel. Episodio 9, la confesión que hizo arder la cruz. No hubo relámpagos, ni truenos, solo una llama que nació donde jamás debía nacer. En el centro de la fe, la Madre Superiora ya no sabía qué hacer. Desde la llegada de Amada, el convento se había convertido en una danza entre lo sagrado y lo prohibido. Las monjas rezaban temblando. Los sacerdotes se encerraban llorando. Y el silencio se había vuelto espeso, como si Dios estuviera escuchando, pero sin intervenir. Hasta que uno de ellos habló, el padre Sebastián, enviado desde la diócesis para evaluar la situación espiritual del convento. Era un hombre seco, directo, sin espacio para mística ni emoción. Dios no seduce, Dios salva, dijo al llegar. Y si algo seduce, no viene del cielo. Ordenó reunir a todas las hermanas esa noche. Celebrarían una misa de purificación. Amada fue obligada a asistir. Se sentó en la última fila. No vestía de blanco esa vez, sino de gris, como ceniza viva. El padre Sebastián subió al altar y comenzó a predicar. Esta casa de fe ha sido contaminada por lo que algunos llaman milagro. Pero lo que yo he visto no es milagro. Es deseo. Y el deseo arde donde Dios no habita. Amada lo miraba fijamente, sin miedo, como si sus ojos ya hubieran escuchado esas palabras, siglos antes. Y hoy, yo, confieso, continuó el sacerdote, que al oírla rezar, sentí calor, sentí piel, sentí hambre. Y si yo, siervo de Dios, lo sentí, es porque ella no es enviada del cielo, sino una prueba del infierno. Y en ese instante, ocurrió. El crucifijo sobre el altar comenzó a humear. Primero un suspiro, luego una llama. Del centro exacto del pecho de Cristo surgió un fuego delgado, rojo, como si el mismo sacrificio se negara a soportar la mentira. Las monjas gritaron. El padre Sebastián retrocedió. Pero Amada no. Ella se puso de pie. Caminó entre las bancas sin apuro. Con voz suave, dijo, ¿y si el infierno no prueba a los débiles, sino a los que están demasiado cerca de comprender a Dios con el cuerpo? El fuego se apagó. Sin agua, sin viento, como si la llama solo hubiera querido decir algo, y se retirara satisfecha. Esa noche, el padre Sebastián abandonó el convento sin despedirse, y dejó escrita solo una frase en su diario. No es bruja, no es santa, es una palabra que aún no existe, porque los hombres temen nombrar lo que los hace temblar de fe y deseo. Episodio 10, el padre que soñó con ella, y nunca despertó. Dicen que hay sueños que vienen de Dios, y otros, que vienen de donde Dios nunca quiso mirar. El padre Matías era joven, nuevo, fervoroso. Lo enviaron al convento como reemplazo temporal del padre Elías, cuya fe había comenzado a romperse en susurros. Solo hasta que se calme la situación, dijeron. Pero nadie le habló de ella, de Amada. Él la vio por primera vez durante la cena, sentada sola, cortando el pan con una calma que no parecía humana. No habló, no miró a nadie, pero cuando se levantó de la mesa, el aire pareció seguirla, como un perro fiel. Esa noche, Matías no pudo dormir. Dio vueltas en su celda. Rezó. Bebió agua bendita. Repitió salmos. Nada. Hasta que cerró los ojos. Y la vio. Amada. Vestida de blanco. Pero no caminaba por los pasillos. Caminaba por su cuerpo. En el sueño, ella lo miraba con ternura. No con seducción, sino con una compasión tan honda, que parecía conocer cada parte de él que ni siquiera él había confesado. Le susurró. Tú también quieres tocar a Dios, pero con las manos equivocadas. Luego se arrodilló ante él. Y no rezó. Lo besó. Lento. En la frente. En el pecho. En el centro exacto de donde nacen los votos. Y Matías lloró. Pero no de culpa. Lloró como quien se encuentra. Como quien se perdona sin pedir permiso. A la mañana siguiente, no bajó a la capilla, ni a desayunar. Tocaron su puerta. No respondió. Cuando la abrieron, lo encontraron tendido en su cama, con una sonrisa leve, y los ojos, aún cerrados. No estaba muerto, pero tampoco estaba vivo. Respiraba. Su corazón latía, pero nada lo despertaba. La Madre Superiora gritó. Las monjas lloraron. Y Amada, solo lo miró desde el umbral, y susurró. Él ya está donde siempre quiso estar. En el último rincón del alma donde Dios y el deseo se dan la mano, sin castigo. Desde ese día, su cuerpo quedó en la enfermería. Nunca se deterioró, nunca se movió, pero en sus labios, cada noche,
Se dibujaba el nombre que nadie se atrevía a repetir. Amada. Episodio 11, la misa donde los cuerpos se arrodillaron por deseo. No por fe. El incienso flotaba. El órgano respiraba. Y el pecado ya no pedía permiso. El obispado, tras múltiples informes perturbadores, ordenó una misa abierta, en presencia de fieles del pueblo, para restaurar la pureza del convento. Una ceremonia limpia, sin Amada en el templo, dijeron. La Madre Superiora asintió con los labios, pero sabía que sería imposible contenerla. Amada no necesitaba entrar, para estar. La misa comenzó a las 11. Cantos, salmos, incienso, todo parecía normal, hasta que una brisa caliente se coló por la puerta lateral. Algunos pensaron que era el clima, otros, que era una corriente mal sellada. Pero no, era ella. Amada no entró, solo se quedó afuera, sentada en el umbral, con los ojos cerrados y las manos juntas, rezando, en silencio, y fue suficiente. Uno a uno, los fieles comenzaron a volverse inquietos. No sabían por qué, pero sus cuerpos empezaron a reaccionar como si alguien estuviera susurrándoles desde dentro. Los labios se entreabrían, las respiraciones se volvían hondas, las miradas caían al suelo, pero no por vergüenza, por deseo. Don Rafael, el sacerdote designado, elevó la hostia y dijo: «Este es el cuerpo», y en ese instante, las primeras personas comenzaron a arrodillarse, no por devoción, sino por necesidad. Las monjas se miraban entre sí, asustadas, algunas temblaban, otras se apretaban las manos entre las piernas, como si buscaran apagar un fuego que no entendían. Una anciana cayó al suelo llorando y gritó: «Estoy sintiendo amor en cada hueso, en cada sombra». Don Rafael quiso suspender la ceremonia, pero no pudo hablar, estaba jadeando. Y entonces, Amada abrió los ojos, no dijo palabra, solo levantó la mirada hacia el altar, y sonrió, no con arrogancia, con compasión, como quien sabe que el cuerpo también sabe rezar, y nadie le enseñó cómo callarse. Esa misa nunca terminó, la hostia no se partió, el vino no se bebió, porque esa noche, el templo entero cayó de rodillas, no por fe, sino por un deseo tan puro, que ninguna oración lo pudo condenar. Episodio 12, cuando Dios dejó de responder por ella. El convento ya no dormía, ya no rezaba, solo esperaba que el cielo hablara. Pero el cielo callaba, porque Amada estaba hablando por él. Desde aquella misa, las cosas se deshicieron como hostia en lengua impura. Las campanas dejaron de sonar, las oraciones se decían sin fe, como ecos de una fe ajena. Y el confesionario, vacío, no por falta de pecadores, sino porque nadie quería dejar de pecar. La Madre Superiora, al borde del delirio, subió sola al campanario a rezar, buscando una señal, pero por primera vez en 40 años. Al cerrar los ojos, no sintió nada, ni consuelo, ni presencia, solo un vacío ardiente, como si Dios hubiera girado el rostro. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué callas?», suplicó. «Ella está confundiendo a tus siervos. Ella reza con los labios, pero también con la carne. Ella no te teme, y los demás ya no te buscan». Pero el viento no movió ni una hoja. Mientras tanto, Amada caminaba descalza por el jardín, donde antes solo se cultivaban hierbas de oración. Ahora crecían flores que nadie sembró. Rojas, abiertas, vivas. Se detuvo frente a una imagen del Sagrado Corazón. No se arrodilló, solo lo miró, y dijo: «Si el corazón de Dios sangra, ¿no es también un órgano? Y si late, ¿no siente como yo siento?». Nadie escuchó esa frase, excepto el cielo. Y ese día, dejaron de responderle a todos. Los milagros cesaron. Los cantos ya no se sentían. Las estatuas, antes húmedas por lágrimas o sudor, ahora estaban secas, frías, como si el espíritu que las habitaba se hubiera marchado. Pero con Amada, no, ella seguía brillando, acariciando los rosarios como piel, encendiendo velas con el aliento, y haciendo que hasta el silencio gimiera. Don Elías, aún mudo desde su caída, escribió con temblor una última frase en su diario. No es que Dios haya callado, es que se rindió, porque ella no lo reemplazó, lo encarnó. Y esa noche, por primera vez desde su llegada, Amada no rezó, solo sonrió, como si ya no necesitara hablarle a Dios, porque ahora Dios tenía que rezarle a ella. Episodio 13, la oración que hizo caer a un arcángel. No fue un rayo, no fue una visión, fue una presencia que llegó sin anunciarse, y que no bajó por mandato, sino por deseo. La noche cayó sobre el convento como un sudario pesado. No había estrellas, ni viento,
Solo una tensión invisible que oprimía los muros. Como si algo, o alguien, estuviera a punto de entrar. Desde lo alto. Amada no dormía. Nunca dormía. Estaba de pie frente al altar prohibido. Descalza. Con el cabello suelto. Y una vela encendida. Dentro de su propia boca. No se quemaba. La cera goteaba por sus labios como si fueran plegarias líquidas. Y sus ojos miraban hacia arriba. Hacia algo que solo ella parecía invocar. Entonces lo sintieron todos. Un estremecimiento en el suelo. Un murmullo en el aire. Un olor. No a azufre. Ni a rosas. Sino a ceniza celestial. Y luego. La luz. No una luz terrenal. Era blanca. Pero hería los ojos. Era tibia. Pero derretía la voluntad. Del techo. Sin romperlo. Bajó una figura. Alto. Envuelto en alas que no tocaban el suelo. Su rostro estaba cubierto. Pero cada pluma de su cuerpo brillaba con la memoria del Edén. Un arcángel. Las monjas. Desde sus celdas. Cayeron de rodillas sin saber por qué. El padre Elías. Aún en su mutismo. Lloró sin ruido. Y la Madre Superiora sintió que su fe se partía en dos. Solo Amada se mantuvo de pie. El ángel la miró. Y ella habló. ¿Has venido a detenerme? No, respondió la figura. Con voz de trueno triste. He venido a pedir que me enseñes cómo se reza con deseo sin culpa. El aire se quebró. Amada dio un paso. Luego otro. Y al llegar frente a él, colocó su mano sobre el pecho del ángel. ¿Sientes? Sí. Late, late. Entonces, ya no eres puro. Y el ángel bajó la cabeza. Sus alas comenzaron a oscurecerse. No por castigo, sino por elección. Y Amada, sin apartar su mano, oró, no al cielo, no al infierno, sino a él. Y al final de esa oración, nacida del alma y del placer, el arcángel cayó, no al abismo, sino a ella. Esa noche, ninguna Biblia fue abierta, pero todas temblaron en sus estantes, porque lo impensable había ocurrido. Una virgen le enseñó a un ángel, que Dios también puede arder por dentro. Episodio 14, el clímax de su fe y del pecado. Nadie supo si fue un orgasmo o una revelación. Solo que el mundo tembló, y no por un milagro. Desde la caída del arcángel, el convento dejó de funcionar como convento. Ya no había horarios, ni campanas, ni reglas. Las monjas caminaban descalzas, en silencio, como si vivieran dentro de un sueño compartido, profundo, prohibido y sagrado. Y Amada ya no rezaba. Ella era la oración. Don Elías murió esa semana. Murió sonriendo, con los ojos abiertos, sus dedos rozando la última frase escrita en su diario. No era tentación. Era la forma más antigua de sentir a Dios. A través del cuerpo. Esa noche, el cielo se volvió más negro que nunca. No había luna. Las estrellas parecían apagadas. Y sobre el altar, Amada se desnudó. No como acto impúdico, sino como acto final de fe. Las monjas la rodearon. No con morbo, sino con asombro. Como si vieran una figura bíblica que nunca fue escrita. La Madre Superiora, rota y temblando, intentó hablar, pero su voz no salió. Amada levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no de culpa, de gratitud. Hoy termino mi oración, dijo, y al terminarla, se acabará también esta versión de Dios. Y entonces comenzó. No fueron palabras. Fueron sonidos. Latidos. Jadeos suaves. Susurros que rozaban la piel del aire. Y cada mujer en la sala, vírgenes. Castas. Reprimidas. Empezó a llorar y gemir a la vez. La tierra tembló. Una grieta se abrió bajo el altar. Del centro. No salió fuego. Ni oscuridad. Salió luz roja. Una luz viva. Cálida. Como útero del universo. Como si la fe, por fin recordara de dónde nació. Amada se arqueó hacia atrás. Su cuerpo brillaba. Y en el momento exacto en que su oración alcanzó el clímax, una voz, no suya, resonó en los muros. Esto también era divino. Y fue escondido. Las estatuas cayeron. Las Biblias ardieron sin fuego. Y en el cielo, por unos segundos, la cruz se inclinó hacia abajo. No en condena, sino en rendición. Porque esa noche, el pecado y la fe se unieron. Y el universo no supo distinguir cuál de los dos estaba más cerca de Dios. Episodio 15, la última plegaria que abrió las puertas del juicio. Dios no bajó. El demonio no subió. Pero el mundo se inclinó. Como si algo más antiguo que ambos hubiese despertado dentro de una virgen que nunca pidió permiso para arder. El convento ya no era convento. Era ruina sagrada. Un templo sin jerarquías. Sin liturgias. Sin nombres.
Y en el centro, sobre lo que fue el altar, ahora un círculo abierto de piedra y carne. Amada permanecía desnuda, luminosa. ¿Qué? Las monjas no rezaban, no lloraban, solo miraban, como quien contempla una profecía que nunca fue escrita, porque habría sido demasiado peligrosa. Esa madrugada, el cielo se partió, literalmente. Un crujido sacudió la atmósfera, como si el velo que separa lo divino de lo humano se rompiera desde dentro. Y del firmamento descendieron miles de luces. No ángeles, no llamas. Ojos, ojos que miraban sin parpadear. Ojos que no juzgaban, solo querían entender. Amada alzó los brazos y habló por última vez. No fui enviada, fui recordada, porque antes del pecado, antes del verbo, antes de que el cielo se declarara dueño de la pureza, hubo una plegaria que nació del placer de existir. Y hoy, la terminaré. Su voz no retumbó. Fue íntima, como un orgasmo contenido en el pecho de la creación. Las piedras vibraron. La tierra abrió un círculo perfecto bajo sus pies. Pero no era un abismo. Era un útero. Y desde ese centro, una corriente de luz, mitad fuego, mitad agua, se elevó. Todas cayeron al suelo. No por castigo, sino por reconocimiento. Como quien, por fin, ve a Dios en algo que siempre le dijeron que debía negar. Y en ese instante, se escuchó la última plegaria. Si he amado con el alma, y he orado con el cuerpo, que me juzgue el cielo, pero que lo haga desnudo, como yo vine al mundo, con fe, y sin miedo al placer. La grieta se cerró, la luz desapareció, y con ella, amada, pero en cada rincón del convento, quedaron huellas, rosarios manchados de néctar, sábanas perfumadas de espíritu, y un eco que aún respira entre los muros. No toda lujuria fue pecado. Algunas fueron revelación.